ya tenemos a nuestro tercer invitado en este día viernes. Le damos la cordial bienvenida al abogado Edgar Frías, dirigente nacional de Alfaro Vive Carajo. Vamos a hablar sobre la postura electoral. ¿Cómo está, doctor Frías? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, doctor. Doctor, ¿cómo analizar todo lo que está viviendo el Ecuador en este momento? Quiero empezar por ahí. La peor crisis de la historia. Jamás en los últimos años hemos llegado a los límites de criminalidad, inseguridad, hambre, sometimiento a políticas del Fondo Monetario Internacional, migración. Créame que si hubiera posibilidad de que más ecuatorianos salgan del país, nos quedamos por lo menos con la mitad. Vivimos la peor crisis de la historia, resultado de la continuidad de una política, de un modelo neoliberal. No se trata solo de Noboa, esta es la continuidad de una política de Moreno, posteriormente de Lasso, y ahora perfeccionada en su perversidad por Noboa. Los pobres cada día más pobres y los grupos poderosos cada día más ricos. Y ahora el presidente de la República sigue diciendo y se sigue presentando a la gente como que ellos son los únicos que pueden salvar al país de la desgracia, de la inseguridad, de la violencia, del narcotráfico. Cuando casi que han estado gobernando, Noboa va a tener 9 meses, pero los mismos de la línea política, pues, han estado en el gobierno de Moreno, en el gobierno de Lasso. El cristianismo afirma: por sus obras los conoceréis. Hablemos de temas puntuales. En el tema de seguridad, ¿qué ha significado el Plan Fénix? A más del circo de ver al presidente en tanquetas desfilando como que los delincuentes lo van a estar esperando. ¿Qué ha significado en cuanto al ofrecimiento de campaña a no subir el precio de la gasolina y cómo lo hizo? ¿Qué ha significado el sometimiento a las políticas del Fondo Monetario Internacional? Objetivamente, la realidad del país, como señalaba antes, es mucho más crítica. Entonces, ese sector juvenil que según Durán Barba vota por lo nuevo sin importar la ideología, aspiramos que ahora despierte y se dé cuenta que ese hombre aparentemente equilibrado, respetuoso del pensamiento político, en el fondo nos vendió una farsa. Él representa intereses oligárquicos y de su grupo minoritario. Yo creo que de existir segunda vuelta, que es muy posible que suceda, los propios sectores de derecha van a votar por la tendencia progresista que pase a la segunda vuelta, que lo más posible que sea es revolución ciudadana. Doctor Edgar Frías, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo. ¿Cuál es la postura que debe tomar en este momento la izquierda, ¿verdad? A quien ha sido convocada a una unión para tratar de librarnos de gobiernos autoritarios, de gobiernos complicados que de alguna manera pues nos han llevado a esta crisis que vivimos, no solamente en el tema delictivo, crisis en el tema económico, crisis en el tema de salud, crisis por todo? O sea, Ecuador está en terapia intensiva. ¿Cuál es la postura de las izquierdas a este nuevo llamado? Es importante definir el enemigo principal y la correlación de fuerzas. El enemigo principal es ese modelo perverso que ha fracasado. Aquí ya no son reflexiones, son realidades objetivas. ¿Cómo enfrentar eso? Con la unidad. Las anteriores elecciones
con Revolución Ciudadana estuvimos a menos de 3 puntos de ganar el gobierno. ¿Por qué no se dio eso? En el tema puntual de Lazo, por la política de traición de gente que se identifica con la oligarquía, y hablemos de nombres concretos, Lourdes Tibán, por ejemplo, que con el llamado voto ideológico y poniendo la falsa dicotomía correísmo y anticorreísmo, ¿sí?, terminaron llamando a votar nulo y el voto ideológico. Ganó Lazo. Con Noboa pasó lo mismo. Han levantado una campaña de odio inmensa, inconmensurable, permanente, constante, en hacernos creer que el enemigo es Rafael Correa, cuando el enemigo es el modelo neoliberal a derrotar. En esa óptica y en esa perspectiva, saludamos la reunión que se dio en la Casa de la Cultura en Quito. Nosotros como Alfaro Vive Carajo hemos venido trabajando, impulsando esa alianza y esa unidad. Nos hemos reunido algunas veces con Guillermo Churuchumbi, con Leonidas Sisa, con compañeros de Revolución Ciudadana, porque es clarísimo, el correísmo solo no derrota a la derecha, y eso va más allá de la voluntad. Necesitamos de una alianza, y en ese objetivo, el paso trascendente que se dio en la reunión en Quito, creemos que va a garantizar ese triunfo. ¿A dónde están los votos que le faltan a la Revolución Ciudadana? Están en Pachacuti, están en los sectores rebeldes y dignos, está en los sectores ecologistas de este país, está en esa juventud hoy frustrada por toda esa política del gobierno. Le ha fracasado el plan Fénix, ha fracasado el plan económico. Nosotros estamos convencidos, seguros, que la tendencia progresista va a ganar, ojalá en la primera vuelta. Y ahí hay un elemento complementario. Debe ser alrededor de un programa y también, queridos amigos, alrededor del ejercicio del poder. Porque la política tradicional es apóyame y ya cuando gobierno me olvido de ti. Pregúntenle al presidente Noboa. Era buena la vicepresidenta hasta que ganó. Después, en un hecho sin precedentes, la mandó a Israel. ¿Qué pasó con el vicepresidente de Moreno? Lo mandó a la cárcel. ¿Qué pasó con el vicepresidente de Lazo? Parece que ese señor estaba mudo, ¿no? Ya ni nos acordamos cómo se llama. Esa ha sido la política en este país. Nosotros saludamos, ¿sí?, con alegría, que Revolución Ciudadana haya elegido a Diego Borja, un hombre con capacidad, con formación académica probada, porque el país necesita eso, gente capaz, con criterio político y económico para sacar adelante al país. Doctor, permítame interrumpirlo porque tengo 2 preguntas que van relacionadas precisamente con lo que usted acaba de decir. Vamos con la primera, que es el tema de la convocatoria a esa fuerza de izquierdas de unirse para lograr un objetivo final, que es derrotar a los opresores. En ese sentido, en estas primeras reuniones donde participan básicamente los líderes, ¿cuáles son los temas que se deberían abordar? Se conocen un par, ¿no? El tema económico y también el tema del empleo. Pero hay otros aspectos que deberían toparse, en principio con la dirigencia. Pero ¿no cree usted que después esos temas tienen que ampliarse con la militancia también? Totalmente de acuerdo. Hoy en la mañana está reunido en Quito Pachacuti y la CONAIE. Nosotros como Alfaro Vive Carajo y como Proyecto Alfarista Nacional, que lo integramos con el Partido Comunista del Ecuador, con Resistencia Socialista, que la lidera el compañero Rafael Quintero, con el FIN, que lo lidera el compañero Aristóbulo Valareso, estamos proponiendo precisamente que el sector social más importante de este país, el más combativo, el más rebelde, que es la CONAIE, junto con Pachacuti,
tomen un pronunciamiento en ese sentido. Vivimos una etapa muy difícil y muy crítica, y solo le quiero poner un ejemplo histórico. Chiang Kai-shek en China asesinó a cientos de miles de comunistas, pero cuando se dio la invasión japonesa a China, Mao Zedong, a la cabeza del Partido Comunista, dijo: el enemigo principal es el imperio japonés y para eso hay que unirnos. Casi lo matan a Mao por proponer eso, pero su política fue correcta. Es tan grave la crisis del Ecuador que aquí no se trata de temas de personas, que Luisa, que Diego o que de Leonidas. No se trata de eso. Se trata del país, se trata de tener un programa y se trata de cogobernar, porque hay una visión electorera. Y permítanme ser crítico también, y lo digo con respeto. Cuando a Jorge Glass lo trasladan al Hospital Naval, Revolución Ciudadana, que tiene la prefectura y la alcaldía de Guayaquil, no moviliza a 200 personas a defender a su ex vicepresidente, al ex vicepresidente o a su líder. ¿De qué solidaridad estamos hablando? ¿De qué capacidad de movilización hablamos? Aquí no solo se trata de ganar el gobierno, sino de garantizar la gobernabilidad. Y en eso hay que contar con las organizaciones sociales. En palabras de Gramsci, que todo el mundo lo repite, pero no lo practicamos, necesitamos un bloque histórico. Gobierno, organización social, política abajo y arriba. Aquí solo los llamados representantes en la asamblea deciden en función de sus intereses, de su voluntad y no del país. Precisamente en ese sentido, mañana concluye el plazo para que los partidos puedan presentar sus candidatos. En este caso, pues Revolución Ciudadana presentó a Luisa González y Diego Borja. Usted lo ha elogiado a Diego Borja como una buena propuesta, pero hasta el 30 de este mes ya se debería finalmente decidir cuál es el acuerdo del resto de los partidos. En el caso de las izquierdas, en el caso de Pachacuti, Conalle, que están con ustedes, de Alfaro Vive Carajo, ¿están de acuerdo en la postura de haber elegido a Diego Borja, o ustedes también tienen su candidato a proponer? La decisión la toma Revolución Ciudadana, porque fue convención de Revolución Ciudadana. ¿Sí? En el caso de Diego Borja. En el caso de Diego. Pero es que igual sí, la Revolución Ciudadana tenía que poner a un candidato, tenía que inscribir Así su binomio. Incluso el mismo Diego Borja, en una entrevista que mantuvo con nosotros esta semana, él lo dijo, que si hay un acuerdo de la unidad, él está dispuesto a hacerse a un costado sin ningún problema y a apoyar esa tendencia. O sea, se demuestra que aquí no hay intereses personales, sino se está pensando en un proyecto político de país. Correcto. Y su reflexión es objetiva, la reflexión de Diego. Pero estamos pensando en el país. Hablemos con objetividad. ¿Qué quiere el país? ¿Qué necesita? Gente capaz en función de eso. Eso es lo que, por ahí va la reflexión que yo hago. Y obviamente ese renunciamiento debe estar absolutamente en todos. Obviamente la posibilidad cierta de que Pachacuti se sume a esa alianza, eso aspiramos, ese es nuestro criterio, pero tal vez no será más importante que el compañero Leonidas Issa, en alianza con Revolución Ciudadana, sea el más votado en este país, que eso es posible, y producto de esa gran alianza, sea el presidente de la Asamblea Nacional, en un hecho histórico. Doctor, perdón que discrepe allí en esa parte. No sé si yo pueda hacer que me equivoque, pero es que si van con asambleístas por un solo partido político, no les conviene a ninguno. ¿Por qué? No van a poner pueden poner la mayor cantidad de asambleístas, pero van a perder espacios los partidos políticos, Pachacuti o los que vayan en alianza, que podrían llevar también más asambleístas
y ya en la asamblea hacen una mayoría. Políticamente no les conviene a ninguno. Esa reflexión es correcta porque se privilegia a las minorías, claro, en cuanto con este método de Wester que tenemos ahora, sí, ya no eres mayoría por mucho que seas el más votado. Con el método de Hong sí podías llegar a tener una mayoría. Correcto, sí, esa reflexión es correcta. La reflexión más bien era en cuanto al país, a los acuerdos que hay que hacer de cogobernabilidad. Y yo ponía un ejemplo en un medio de comunicación. En Colombia, Petro no tiene ningún reparo en llegar a acuerdos con liberales que no estuvieron con él y compartir el ejercicio del poder. ¿Qué tal un Ecuador donde el Ministerio de Agricultura lo maneje Pachacuti? No deberíamos sorprendernos. O que sectores ligados a la educación manejen el Ministerio de Educación, o con los ecologistas que han demostrado ser una fuerza, que ganaron las consultas, manejen el Ministerio de Ambiente. Cogobernar, dice usted. Cogobernar, es decir, es el momento de limitar ese presidencialismo que nos ha hecho mucho daño, que inicialmente lo veíamos algo casi como un cuasi dictador que decide todo. Sin agendas partidistas, sino con un proyecto. Es que ahí usted está dando la clave. Con un proyecto y un programa debatido, y eso es lo rico de Pachacuti, que Pachacuti no toma decisiones de grupo, lo debate en asamblea muy amplia. Yo creo que esa es la fortaleza. El resto de primarias de los partidos, eso es un cuento. Ese es un cuento chino. Esa es la verdad. Quienes deciden son los dueños de los partidos. Tanto así que aquí una persona que no tenía partido, que alquiló un partido, está hoy de presidente de la República. Eso es objetivo. Y hoy, en su afán de perpetuarse en el poder, se toma instituciones del Estado. El país demanda cambios y hacia allá apuntamos. Históricamente Alfaro Vive Carajo ha creído en una amplia unidad de fuerzas democráticas. Hoy ratificamos esa voluntad. Debemos construir esa unidad alrededor de un programa que, complemento, debe contener una reforma agraria. Amigos, en el Ecuador hay más de 5 millones de hectáreas de tierra incultas, más de 5 millones, ligado a millones de campesinos sin tierra. Esa irracionalidad tiene que desaparecer, pero eso es hablar de revolución. Esa es una tarea pendiente que debemos resolverla colectivamente, porque la revolución ciudadana no la impulsó. Hay más de 1 millón de ecuatorianos que necesitan vivienda en este país, y eso dinamizaría la economía. Entonces hay que pensar en un programa muy pragmático y objetivo, y saltar también el tema del extractivismo, del que se ha hecho todo un mito, como que estamos con el extractivismo o contra el extractivismo. Ese es un tema salvable en el que hay que respetar la naturaleza, consultar a las comunidades, pero pensar también en el país. Doctor, ¿para quién gobierna Noboa? Para el imperialismo norteamericano, para el Fondo Monetario Internacional, para los tenedores de bonos de la deuda, que ya no es muy externa, ellos mismos son los propietarios, y para su grupito. Yo decía que muchos sectores de derecha van a terminar votando por Revolución Ciudadana, y un amigo se reía. No, dice, la derecha vota unida, corporativa. Memoria deben tener porque en el gobierno de Correa le fue mejor. Le fue excelentemente bien. Esa es la reflexión. Los que construían carreteras, los banqueros, ¿sí? Los comerciantes, los exportadores. Los buenos empresarios yo creo que son conscientes de que en esa época, en esos 10 años, hubo estabilidad en todos los sentidos en el Ecuador. Claro. Las compañeras que trabajan como trabajadoras domésticas, ¿sí? Los que lograron la afiliación al Seguro Social, aquel sector medio que con las políticas del BIES pudieron acceder a una casa,
tener un carro, progresar. Sí, por ahí va la cosa. Hoy hemos tenido un retroceso histórico. Solo veamos, hay presupuesto para la salud, pero no lo ejecutan. Pero eso no es la torpeza del ministro, responde a una política perversa. Les vale que la gente se muera, no les importa. Vivimos un capitalismo salvaje en decadencia, donde la vida humana no vale nada. Los propios sectores de la policía se quejan, ¿sí? Pese a toda la propaganda oficial, no hay presupuesto para gasolina, ¿sí? No hay balas, no hay chalecos, etcétera, etcétera. Sin sumarme a lo que decía, pues, el embajador norteamericano de los narcos generales. Jaime. No, bueno, a ver, siga usted, por favor. A ver, doctor, me gustaría pasar un poco a otros temas. Hablemos de Alfaro Vive. ¿Alfaro Vive es un movimiento político nacional? Sí. Alfaro Vive surgió en el 83. Aquí está nuestro compañero Pedro Moncada, que fue nuestro último comandante cuando dejamos las armas en el acuerdo político con Borja. Honramos nuestra palabra de renunciar al uso de las armas, ¿sí? En el gobierno de Borja. Hicimos parte del gobierno de Rafael Correa, tuvimos el ministerio, la Secretaría de Pueblos, creo que cumplimos bien la misión, un puente entre el Estado y la sociedad civil, ¿sí? Y nos equivocamos en no legalizar un movimiento político. Ese fue nuestro error histórico. Algunos compañeros, creyendo en la izquierda democrática, se integraron a la izquierda democrática. Pero los partidos son federaciones de caciques con propietarios. Seguimos con esa tarea inconclusa. Hoy hemos construido alianzas con otras fuerzas y vamos a impulsar la legalización de un espacio político con identidad alfarista. ¿Hay jóvenes que integran el movimiento? Sí, tenemos juventud. Ya nosotros que bordeamos los 68 años, aquí seguimos íntegros, con mucho orgullo de no habernos cambiado de línea, pero sí, es el momento de dar paso a las nuevas generaciones. Y las ideas están ahí intactas. Nuestro programa histórico, soberanía nacional, independencia económica, justicia social, democracia y patria grande latinoamericana, sigue más vigente que nunca. Estamos con ese pensamiento y con esos ideales. Nosotros decimos que tenemos 80 hermanos que ofrendaron su vida por cambiar este país, y eso nos llena de orgullo. Alfaro Vive tiene un pasado heroico e histórico que nosotros nos honramos en darle continuidad. Por eso, ahora, sin pedir nada, nosotros no andamos pidiéndoles ni cargos, ni puestos, ni nada que se le parezca. Hemos clamado la necesidad de la unidad para derrotar a la derecha oligárquica y perversa. Ese es nuestro deber y en esa línea estamos. Doctor, ¿usted también vivió la persecución en el gobierno de Febres Cordero? Yo estuve preso antes del gobierno de Febres Cordero, 5 años y algo, y en el gobierno de Febres Cordero, preso, torturado, perseguido. Se ofrecían 5 millones de sucres de recompensa. Este perverso, a partir de la retención de Isaías, mi mamá vivía en Colón y Lorenzo de Garaycoa, metieron presa a mi madre, a mis hermanos, a mis hijos. Estos eran peor que la mafia. Eso hicieron. Pero no nos gusta hablar mucho de las cosas personales. No nos anima el odio. Nos identificamos con Mujica, ¿sí? Ellos hacían lo suyo. Nosotros en ese tiempo Mujica también era revolucionario, era de... Por supuesto, Mujica fue uno de los líderes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro,
y lo tuvieron más de 12 años metido en un hueco con tierra, ¿sí? Pero no lo quebraron. Eso es lo más importante. 12 años en un hueco. 12 años, 12 años, 12 años, ¿sí? Esa es la grandeza espiritual. No olvidemos del famoso Mandela, casi 30 años, a quien después de los 10 años, él fue detenido porque el Congreso Nacional Africano, un movimiento guerrillero, porque esa palabra les causa resquemores a muchos que dicen estar en el centro. Eso era Mandela, ¿sí? Porque el apartheid era un sistema de esclavización. Y él era un joven abogado que se levantó contra eso. Le dijeron, renuncia a tus ideas y le damos la libertad. Él dijo, jamás. Estaba en la lista de los terroristas. Cuando él murió, era risible ver al presidente de los Estados Unidos, al primer ministro de Inglaterra y a toda la gente poderosa del planeta. Las ideas, cuando son justas, pueden tardar, pero finalmente vamos a triunfar. Y en ese sentido, ¿qué le parece a usted esta intervención que se está haciendo en Venezuela, por ejemplo, donde el imperialismo ha financiado un desprestigio a las recientes elecciones democráticas que se dieron allá? Pero lo peor es que está utilizando a ciertos aliados, ¿verdad? Que, no sé, por confusión, por que ellos lo definan como quieran, están siendo parte de este atropello a la democracia en Venezuela. Escuchaba a Nicolás Maduro ayer decir, yo jamás le he dicho al presidente de Colombia cómo debe usted enfrentar el problema, el conflicto que tiene ahí interno. Yo jamás le he dicho al señor Lula cómo debe manejar la parte económica en su país, porque cada país debe tener la libertad de poder ejercer, cada gobierno debe tener. Esto que está ocurriendo en Venezuela, que viene liderado precisamente por los poderes de la derecha, por el imperialismo propiamente dicho, ¿podría estar afectando al resto de la región? En este caso Ecuador, por ejemplo. Por supuesto que sí, porque nos están vendiendo la imagen del dictador Maduro. A los Estados Unidos nunca le han importado la democracia, ese es un cuento. En la década del 60 apoyaban a Trujillo, a Somoza. En la década del 70 impulsaron el Plan Cóndor. Las dictaduras más sangrientas, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay. Cientos de miles de asesinados. En el 80 los norteamericanos definieron como enemigo principal a la teología de la liberación, después del triunfo de la revolución sandinista, y asesinaron a cientos de miles en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala. Así que la palabra democracia en la boca de los gringos es hasta un contrasentido, ¿sí? Ahí no hay interés por defender la democracia en Venezuela. Hay un interés geopolítico por el petróleo que está a 5 días de las refinerías de Texas, ¿sí? A diferencia del petróleo de Medio Oriente, que está a 28 días. Ahí hay un interés concreto. ¿Usted cree que los norteamericanos opinaban algo de la democracia en Arabia Saudita, por ejemplo? Que ellos se han permitido. O lo que pasa en Israel, ¿sí? Ese Estado sionista, no el pueblo, asesinando a más de 40.000 palestinos, cuando más bien lo que hacen es poner toda su maquinaria militar y su negocio, porque ellos son los que venden las armas, ¿sí? Es decir, ¿podemos creerles la palabra democracia a esta gente? ¿Sí? La Fundación Carter, que estuvo ahí, dice que el sistema electoral venezolano es uno de los más seguros del mundo, porque tiene que ver con lo digital que se refleja en una pantalla, la huella digital y el número de votos que tiene que reflejarse en el conteo. Pero más allá de eso, que no quiero meterme en tecnicismos, lo que está en juego
es un interés geopolítico. Claro, porque Acuérdense. ahora quieren revertir la elección y quieren que vuelva, Que haya nuevas elecciones. que existan nuevas elecciones. O sea, si eso pasa, si eso se permite en Venezuela, eso puede ocurrir aquí también. Sí, pues ya desde afuera te dicen, vamos nuevas elecciones. Por favor. Amigos, en Estados Unidos tienen una forma de elección que no es como el nuestro, con voto directo, sino con delegados. Allá pasaron casos de candidatos que tenían más votos y perdieron elecciones, y con un ausentismo muy grande, ¿no? Sí, es decir, Estados Unidos, el mayor vendedor de armas del planeta, el que mayores invasiones ha hecho a todo el planeta, el que impone políticas de terror, el que apoya a esa mafia europea que tiene esclavizado al África. Es que no nos dicen nada de eso, de cómo esos países siguen esclavizados en pleno siglo XXI. Hoy quiere dar supuestamente lecciones de democracia en Venezuela. Inclusive, y con esto termino, y muchas gracias por la invitación, por un tema geopolítico, van a terminar negociando con Maduro, porque es su interés puntual y concreto. Necesitan comprar petróleo. Y quien les garantiza, y hay empresarios norteamericanos que lo han dicho públicamente, que prefieren negociar con Maduro, que tiene reglas claras, ¿sí?, que con ese grupo de mafiosos, como Corina Machado, que debería estar presa, llamando a la invasión de tropas extranjeras a su nación. Vaya usted a hacer eso a Europa, para que vea lo que pasa, ¿sí? Esa es la realidad objetiva. Un problema geopolítico en que gracias a la existencia de los BRICS, ¿sí?, en ese contrapeso mundial, nos permite creer que las cosas en Venezuela van a estar bien para el pueblo, que ha mejorado su economía, porque el mayor problema es ese bloqueo criminal, que la gente no lo conoce y no lo ve. Mucha gente no lo entiende, ¿no? Así es. No contrasta, siempre escucha lo que dicen los grandes medios de comunicación y sabemos de qué lado están inclinados ellos. Doctor, quiero agradecerle por el tiempo que ha estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Galeano decía, nos mean y nos quieren hacer creer que llueve. Esa frase de Galeano opera para muchísima gente. ¿Y eso está pasando acá? Muchas gracias y felicitaciones por su maravilloso canal digital que da la batalla de las ideas, que es la más importante. Porque usted puede cambiar todo lo económico que crea, todo, mejorar las condiciones de vida de la gente. Pero si no hay la revolución cultural, si no cambiamos mentalmente, no sirve de nada. Y hay que trabajar mucho en eso, estimado doctor, porque la juventud no tiene memoria histórica. Y esa es una gran desventaja que tenemos actualmente, porque la tecnología, los medios, están haciendo de las suyas, están desorientados, desbocados, y aprovechan precisamente esa falta de memoria histórica. Así es. Muchas gracias. Buenos días. La Gracias. última parte del pensamiento que dijo el doctor. Te mean ecuatorianos, la gente abrió un debate, ¿no? Te mean y te hacen creer que está lloviendo. Esa es una gran verdad, ¿no? Y así está pasando con el tema de la seguridad. No arriesguemos lo ganado, dicen quienes están gobernando en este momento. ¿Y qué hemos ganado? Pues si nos siguen matando, nos siguen secuestrando, nos siguen haciendo de todo en este país. Pero sin embargo es el Salvador, es el Mesías el que está gobernando ahora.